Más cerca de... Bueno, aquí también en la pausa, Dari aprovecha un momento para dar su asesoría de Dari es imagen. faccionista, es importante que lo entienda. Asesoría de imagen. Sí, él es faccionista. Y de verdad que sí que la necesita. Protege el talento. Él es faccionista. Oye, y de verdad que la necesita, porque yo le dije, te queda muy linda la chaqueta. Pero no sé. Marisol, yo no he dicho aquí en Pero protejan el talento. Miren, es el momento de acercarnos a gente que es ella noticia, no retiene. a gente que es noticia, Incontinencia. a gente que simple y llanamente nos puede dar orientaciones bastante útiles. Así que Darwin Caraballo es el director ejecutivo de Educa, a propósito de en los líos que estamos en materia educativa. Muy buenas noches, señor Caraballo, bienvenido a Más Cerca. Buenas noches, Anibelka, y para todo el equipo también. Gracias por convocarnos Aquí, a hablar de educación. Con Darwin está Dari Terrero, Hansel García y Marisol Mendoza. Y Anibel Carros. No, pero ya él te mencionó. Sí. Don Darwin, su perspectiva, su evaluación de lo que llevamos en términos de el año escolar dominicano, todo lo que envuelve la virtualidad, la conclusión de eliminar las pruebas nacionales, el pedimento de que las clases concluyan a final de mes. Ya de que él responda se acabó ahí. No, tranquilo, espérate. Bueno, mira, evidentemente estamos transitando por un año escolar extremadamente complejo, sin antecedentes en la historia reciente de la humanidad, y la República Dominicana ha venido sobrellevando esta situación de la mejor manera que ha sabido hacerlo. Es decir, comenzó con un calendario escolar trabajando a distancia, preservando la salud, con una intención del Ministerio de Educación de llevar a la virtualidad y a los hogares la educación por los riesgos que identificaban en su momento. Se identificaron también de nuestra parte algunas fragilidades en la presencialidad de este formato, que sin tener esos momentos de encuentro entre los estudiantes y los docentes comenzaron a mostrar fragilidades para lograr los objetivos curriculares. Y seguimos transitando entonces con un año que se fue demarcando por esas dos campanas, la de abrir la escuela o la de mantenerse cerrado. Nosotros fuimos voceros de la primera tesis, porque la ciencia avala este comportamiento. De hecho, en la propia República Dominicana, los datos que tenemos nosotros de los 48 municipios que se autorizó la apertura el 6 de abril demuestra de la misma forma que la evidencia internacional, que la educación no genera ningún efecto sobre la enfermedad, es decir, ni aumenta ni disminuye el ritmo de contagios. Eso implica otras lógicas que tienen que ver con la movilidad de las personas, y en la medida que otras actividades permanecen abiertas, el cierre de la escuela no genera ningún efecto sobre la reducción de la enfermedad. También llegamos hoy a un momento en algunas zonas del país más crítico, donde están llegando algunas cepas de la enfermedad, como la P1, que tiene su origen en Brasil y que hace 1000 veces más contagioso el virus. Hay hoy situaciones más críticas en algunos lugares del territorio. ¿En qué zona pudieron detectar esa cepa de manera...? Bueno, eso es algo que el Ministerio de Salud Pública ha identificado, no lo ha precisado al menos ese dato no nos ha llegado a nosotros. Sí se ha argumentado que esas cepas ya están presentes en territorio nacional a nivel K, y lo que nos dice la experiencia es que aquellas zonas más densamente pobladas son aquellas más propicias a recibir como el este Gran tipo Santo de... Domingo, por ejemplo. Claro, el Gran Santo Domingo, Santiago, algunas zonas de la Romana, algunas zonas del este. Sí, sin duda que esto genera un efecto de contagio mayor. Ante todo esto, el año escolar ha ido transitando, se nos está agotando el tiempo de este calendario tan particular. El Consejo Nacional de Educación ayer habilitó terminar a partir de finales de julio, porque se empezó muy tarde y hay que mantener a los estudiantes en el sistema educativo. Hace muy poco
la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad. La IDEC presentó un informe anual que demuestra cómo el riesgo que ya Educa advertía en el mes de febrero comienza a confirmarse en datos sobre el aumento de la deserción escolar. ¿Cuántos? Mira, nosotros entendemos con los datos que Educa pudo medir en el mes de febrero que por efecto de la pandemia, porque la deserción siempre ha estado como una variable del sistema, pero por efecto de la pandemia hay estudiantes de 20.000 familias en el país en una hipótesis conservadora que han interrumpido su trayectoria educativa. Estamos haciendo una nueva medición por estos días. La semana que viene vamos a tener esos datos y como la deserción es directamente proporcional al tiempo que la escuela está cerrada, esto tiende a subir. Seguramente en esa medición veamos todavía un valor mayor. Y también mañana como primicia vamos a estar presentando a la opinión pública los costos económicos de esta pandemia desde la perspectiva de la educación que está llegando, y este es un dato que es una primicia porque acabo de revisar en la presentación y en los documentos que presentaremos mañana, que el costo económico que va a tener el país en los próximos años equivale a un presupuesto educativo completo, es decir, al 4% del PIB de los flujos futuros que el país va a perder por efectos de esta pandemia, con lo cual el costo es muy elevado y hay que actuar antes de que sea demasiado tarde. ¿De cuántos millones estamos hablando, don Daurin? Y además también, mediante cuáles rubros, cuáles acciones se ha perdido este dinero. Bueno, es interesante ver, porque el análisis que Educa hace es evaluar los efectos que la pandemia tiene en el largo plazo. Imagínense que hubiese afectado a nuestra casa un temporal y digamos, el techo está fracturado y empieza a filtrar agua. Si nosotros no generamos ningún gasto de inmediato, en el presupuesto del día corriente no estamos afectando nuestras finanzas. Pero obviamente si ese desperfecto o ese daño que recibe el hogar no es atendido, podemos correr el riesgo que en los años por venir el techo se nos caiga y nos quedemos sin casa. Eso es lo que está pasando con el efecto de la pandemia, porque en el corto plazo puede incluso haber ahorros, porque cuando los estudiantes se salen y hay deserción o no hay repitencia, puede haber un efecto ahorro en los gastos corrientes del Ministerio de Educación. Pero esos estudiantes que no vuelven a sus trayectorias académicas, que luego se transforman en población que no estudia ni trabaja, o en estudiantes, o en ciudadanos marginales, o que delinquen, o que se dedican a actividades reñidas con la moral, tiene un costo para la sociedad. Y eso es lo que nosotros llegamos a impactar en el futuro, más la pérdida de aprendizajes que se traduce en una reducción de la productividad de esos ciudadanos futuros. Eso equivale a casi 4.000 millones de dólares, que es el equivalente a este 4% del Producto Interno Bruto, que es la misma cifra que recibe anualmente el Ministerio de Educación. Señor Caraballo, Educa es parte del Consejo Nacional de Educación y hay varias personas, varios sectores, incluyendo inclusive dirigentes partidarios, que se han quejado porque han dicho que este año escolar que ya termina ni siquiera se aprovechó para mejorar las condiciones físicas de las escuelas, de los centros educativos públicos del país. Dicen, estábamos en pandemia, estábamos virtual, pero no se construyeron escuelas, no se han construido aulas, no se han reparado. ¿Qué lectura hacen ustedes a esta situación? ¿Coinciden en el tema de que la paralización de que se pudo aprovechar la pandemia en términos de infraestructura física al menos? A ver, mira, a nivel CAI, para también ponerlo en perspectiva, ¿verdad? El país ha hecho un enorme esfuerzo en construcción de nuevas aulas escolares en los últimos 8 años. Durante los gobiernos del presidente Medina hubo un incremento de casi un aula por cada 4 que se habían construido en toda la historia del país, y se agregaron nuevas aulas. Lo que se ha detectado con la situación que la pandemia
puso a la luz de todos, es que había aulas existentes que merecían mantenimiento, que tenían problemas de agua potable, que no tenían conectividad, que tenían problemas de seguridad, que no habían sido atendidos. Esta administración del doctor Fulcar lo está atendiendo bastante significativamente, y de hecho hay una proporción importante de esos 50.000 millones de pesos adicionales que el presidente de la República anunció en Palacio Nacional el 24 de agosto de 2020, que están destinados a reparar la infraestructura. No son demasiados estos centros. Recordemos que el universo de edificaciones escolares supera los 7.300 y que este número afecta aproximadamente a un 10%. Pero de todas maneras se ha venido haciendo el esfuerzo. Yo creo que los centros educativos van a estar en condiciones para cuando el sistema decida abrir. Lo que ¿Se nosotros... mantiene un déficit de aula del sector público en el país? O No, sea, yo creo que yo creo que hoy no hay déficit histórico de aulas, porque además la pandemia, y ahí coincidimos con el señor ministro Anielka, la escuela no va a volver a ser la misma que era en el pasado. El modelo híbrido se va a imponer. El uso de espacios desde la casa para muchos estudiantes va a ser una opción en gran parte de la jornada, y esto tiene implicancias en el uso de los espacios escolares. Tal vez no va a ser necesario que los estudiantes estén ahí 8 horas todos, ni todos los días, y por lo tanto la fisonomía de las escuelas, el tipo de arquitectura, el volumen de aulas va a ser muy diferente. Así que esto yo creo que en el futuro no va a haber un problema de infraestructura escolar, sí va a haber un problema, y lo hay hoy, de infraestructura tecnológica, de conectividad, de acceso a, sobre todo los estudiantes que viven en contextos más vulnerables y que provienen de hogares con menos recursos, que es lo que ha dejado entrever la pandemia. La idea del ministerio era muy buena, Señor Darwin, extraordinaria, pero los tiempos que requieren adecuar las infraestructuras tecnológicas y las inversiones que se necesitan son de una magnitud tal que no pueden lograrse en el corto plazo para que todos los estudiantes accedan a herramientas como la que estamos usando ahora para esta entrevista. señor Darwin, hemos visto el impacto en la calidad de la educación, pero también hemos visto el impacto de esta pandemia en la salud mental de los estudiantes. ¿Cuáles son los informes que manejan ustedes como institución en torno a esto? Porque hemos visto muchos escritos en los medios de comunicación que relatan la difícil situación y la pandemia mental que está en ciernes en los jóvenes y niños dominicanos. Sí, Marisol, creo que das en la tecla, porque los estudiantes claramente van a perder niveles de aprendizaje con respecto al pasado, porque están teniendo un calendario escolar muy irregular. Pero lo más peligroso que hoy debemos administrar son los riesgos de no enviar a los estudiantes a las escuelas. Y esto tiene que ver justamente con lo que tú mencionas, las enfermedades asociadas a la salud mental, los problemas emocionales para niños y sobre todo los más pequeños y los adolescentes, la falta de interacción, los problemas que están habiendo de obesidad en algunos niños, el riesgo de padecer violencia en el hogar, de niños que están más tiempo del que habitualmente estaban y que no cuentan tal vez en los hogares con los recursos, de niños que están volcados más a la calle porque en el hogar simplemente no tienen el espacio para permanecer. Y todo esto tiene una tragedia, que es hacer más visible las desigualdades que ya evidenciaba la estructura social de la República Dominicana. Y la escuela, que debe ser una de las políticas sociales compensatorias que ayuden a igualar en el punto de partida, no puede contribuir a reproducir o a ensanchar esas desigualdades. Por eso es tan importante que los estudiantes vuelvan tan pronto sea posible a la escuela. Señor Daurin Caraballo, ¿estuvo Educa como parte del Consejo de Educación de acuerdo con la eliminación por este año de las pruebas nacionales? Y voy a aprovechar también el espacio que me dan para hacerle otra pregunta. ¿Educa de alguna manera supervisa, ve o escucha la clase remota a nivel de televisión y a nivel de radio? ¿Y cuál es la apreciación en ese sentido?
Mira, solo me gustaría una precisión a lo que tú bien dices, Hansel. Las pruebas nacionales no se han eliminado, simplemente no se aplican en este calendario escolar. No, por eso digo este año. Y es correcto que no se aplique en este año escolar porque las pruebas nacionales tienen, sobre todo en el último año del bachillerato, como está aplicado hoy, un efecto en la calificación del estudiante. Y no sería justo hoy trasladarle a los estudiantes la responsabilidad de medir algo que no recibieron el nivel de aprendizaje, los aspectos curriculares que estaban previstos, porque ha sido un año muy peculiar. Entonces, esta licencia, desgraciadamente, hay que admitirla, porque estaríamos cargando toda la responsabilidad al estudiante cuando el sistema no le brindó las herramientas ni los canales para que pueda aprender. Y ahí volveríamos justamente a ensanchar esas desigualdades. Aquellos que les iría mejor, no hace falta ser muy imaginativo, es aquellos que han tenido mejores condiciones en los hogares para seguir su educación. Y aquellos que han tenido, desgraciadamente, que permanecer conectados con su educación a través de los cuadernillos, como en el siglo XIX, bueno, obviamente van a tener y exhibir niveles de aprendizaje menor. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con esa posición que incluso el sindicato mayoritario de profesores, la ADP, planteó, porque es coherente y es convincente con las buenas prácticas. De hecho, en los sistemas educativos más desarrollados no hay evaluaciones. Finlandia no tiene evaluación, Japón tampoco. No existe esa idea porque si los estudiantes están, tienen que aprender. Y aquí la evaluación no tiene sentido hacerla cuando sabemos que no han aprendido, pero eso sí deja un déficit grande al país de corregir hacia el futuro los problemas de aprendizaje. Con respecto a las clases de radio y televisión, sí tenemos un monitoreo permanente, decir que la radio desgraciadamente es muy poco utilizada, menos del 2% de los estudiantes utilizan la radio, y esto debiera replantearse, por ejemplo, en temas de política pública, el uso de tantas emisoras radiales para llegar con este propósito. Ahí hay un problema porque la radio tiene una gran capacidad de enseñar, pero desgraciadamente la familia no la está utilizando de la manera a menos habitual. ¿Y televisión? Televisión sí es utilizado, es mayoritariamente utilizado por los sectores más populares, donde no hay conectividad para usar el computador, que los estudiantes han recibido, pero la televisión tiene la limitante de ser un medio unidireccional, es decir, el estudiante no le puede hacer preguntas al televisor. Y por eso es que la presencialidad es tan relevante, porque si uno no tiene la capacidad de tener esa interacción, la clase se vuelve monótona y de difícil seguimiento para el estudiante. Don Darwin, y con relación, a propósito de la transmisión por televisión, ¿por qué no incorporar el tema de las redes sociales, llámese YouTube, que puede permitir interacción y que incluso en República Dominicana, al margen de lo que usted bien establece, de que hay poca conectividad, son pocos los jóvenes, niños y adolescentes que ven televisión, utilizan más redes sociales, YouTube, que la propia televisión local. Y si tenemos porcentaje de televisión del aprovechamiento de la clase, como nos lo dio de radio. Sí, claro. Mira, varias cosas. Primero, cuando decimos que no hay altos niveles de conectividad, decimos que hay problemas para llegar a todo el territorio nacional con la telefonía fija o con la fibra óptica para que puedan tener los estudiantes en tiempo real el acceso a videos que son intensivos en ancho de banda. Entonces ahí sí hay un problema, pero claramente lo que tú dices, la red celular tiene presencia en todo el territorio nacional y las redes y los paquetes de mensajería instantánea funcionan muy bien. Y de hecho, eso se está experimentando con el concepto de comunidad autónoma de aprendizaje, que es una idea que Educa ha puesto en la agenda y que el ministerio ha recuperado. Hay docentes que están trabajando, cooperando y trabajando con otros docentes, llevando el aprendizaje a los estudiantes y dándole seguimiento. Pero esto es todavía incipiente e insuficiente
para complementar esa necesidad de interacción que requiere la educación. Por eso la presencialidad es insustituible, sobre todo en los niveles más bajos. A nivel de televisión, la gran mayoría en el sector público, sobre todo, o más bien, déjenme decirlo así, en los sectores más vulnerables, el 78% de los hogares de esos estudiantes utilizan el televisor, mientras que en los sectores más favorables es menor al 25%. Y casi que se invierte en las estadísticas cuando hablamos de el uso de tecnologías de alta o de vanguardia, como el computador y el Internet, que se utilizan mayoritariamente en los hogares de mayor capacidad económica y está menos presente en los hogares más vulnerables. Esto es algo que ya estaba previo a la pandemia y que como para lograr que este país tenga esa infraestructura disponible en todo el territorio se requieren inversiones y tiempo, ha limitado el desarrollo de una propuesta que con mucha buena intención planteó el gobierno, pero que hay desafíos económicos y logísticos que no se pueden lograr en el corto plazo. Señor Darwin, para concluir, usted habló de deserción escolar. ¿Esto ha afectado solo al sistema público o también se está dando en el sistema privado? Afecta a todos, Marisol, porque la educación en la República Dominicana, el corte público y privado es un tanto engañoso. Hay 7.300 centros educativos públicos y hay 3.780 privados. Pero de esos privados, la diversidad es enorme, es muy heterogénea. De hecho, más del 80% incluso tiene características muy similares o de peor calidad que la del sector público. La educación privada que uno tiene como el estereotipo del colegio privado, donde todo funciona bien y donde hay recursos y sólida, es un número bastante reducido que apenas está en el orden del 20%. Y cuidado. Sí, exacto. Entonces, la deserción está afectando muy ampliamente también a esos sectores más vulnerables. Hay también trasiego del sector privado al público, aun cuando no en la magnitud que habíamos esperado, pero esto se puede agudizar de cara al año escolar próximo. Esta medición en febrero nos permitió capturar un dato no demasiado significativo de estudiantes que pasaran del privado al público o del público al privado, pero si estas situaciones se hacen más permanentes y lo que aventuramos nosotros es que la situación epidemiológica para el mes de septiembre difícilmente esté mejor, Dios quiera que uno esté equivocado, pero las proyecciones que nosotros tenemos de ritmo de vacunación, de comportamiento de la enfermedad, de las cepas que están llegando, no nos hacen ser muy auspiciosos en esto y pensamos que es muy probable, altamente probable, y ojalá, vuelvo a decir, estemos equivocados, seríamos muy felices de equivocarnos con esta predicción, que hacia el mes de septiembre la situación esté mejor, pero de no ser así, el calendario escolar volverá a iniciar bajo este paradigma y los problemas se seguirán acumulando en desmedro, sobre todo de aquellos que menos tienen. Bueno, muchísimas gracias al director ejecutivo de Educa, Darwin Caraballo, quien nos ha conducido en reflexiones importantes y con novedades importantes a propósito de este año escolar tan particular. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes y a la audiencia. A nivel carrosario más cerca.